Y esta es la bendición. Amén. Se encuentra en Devarim 33, 1 al 34, 12. Deuteronomio. Deuteronomio 33, 1 a Deuteronomio 34, 12. La Haftará es el libro de Josué del capítulo 1, desde el versículo 1 al 9. Y en los escritos del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis o Revelación 22, 1 al 21. Los escritos mesiánicos. Mesiánicos, ¿no? sí. Conocidos como Nuevo Testamento. Bueno, justamente esta para allá es la última para allá del año, donde el pueblo de Israel es sacado de la tierra de Egipto, como estuvimos hablando. ¿Sí? Sale en el día 15 del mes de Nisan, y en el mismo día, estuvimos viendo que el mismo día salen de Ramsés y en el mismo día llegan a Sucot. Por eso tenemos la fiesta de Sucot, de las Sucas. ¿Sí? De allí sale. Recorren 120 kilómetros, dijimos, en un día. Por eso Dios dice que los llevó sobre alas de águila. El tema es que cuando los saca este pueblo, y esto es lo que vamos a ver justamente en el comienzo de la porción, porque hay una bendición que por las cuales son merecedoras las tribus de Israel de recibir la bendición. ¿Sí? Entonces, comienzo leyendo en el 33:1 y dice así: y esta es la bendición que bendijo Moshe, hombre del Todopoderoso. Ahí ya paramos. Ahí nomás ya tenemos que parar. Esta es la bendición. Qué bendición tan grande es poder ser bendecido por una persona como Moshe, por un justo. Y dice, hombre Ish HaElohim, hombre del Todopoderoso. Es muy común el título cuando en las iglesias que digan varón de Dios, hombre de Dios. ¿Sí? Es eso, hombre de Dios. Ahora, pero la idea es que vamos a ver acá, cambia totalmente el concepto de lo que es varón de Dios. Porque el varón tiene la potestad de revocar una promesa que la esposa ha hecho, sin que él lo sepa. Cuando lo sabe él, la puede revocar. ¿Sí? Y lo que es el término hombre de Dios tiende justamente da la idea de que Moshe, como representante de Dios, puede revocar una maldición o una bendición. ¿Sí? O sea, estamos hablando del representante de Dios en la tierra. Este sí es el representante de Dios en la tierra, y tiene la autoridad de bendecir o maldecir. ¿Sí? Entonces ya vemos que el término hombre de Dios es un término legal, podríamos decir, el cual el representante es como un embajador. ¿Sí? Si el embajador dictamina algo, es porque justamente está representando a una nación. En este caso, Moshe está diciendo algo porque está representando a Dios. Este término, varón de Dios, justamente no lo obtuvo por casualidad. ¿Sí? Este término, Moshe dice que cuando comenzó no era perfecto. Moshe cuando comenzó tuvo muchas dudas, tuvo falta de fe. ¿Se acuerda cuando le dijo, cuando se apareció el malaj, el ángel, en la zarza, le dijo, no me envíes a mí, envía al que tienes que enviar, a mí no me envíes? ¿Sí? Bueno, entonces justamente Moshe, después de 40 años, experimentó y vio el poder de Dios desarrollándose y fue adquiriendo una fe
y estamos en el último momento antes de su partida, y cuando los justos llegan a ese momento, justamente en ese momento es el momento de mayor santidad de la persona, ¿sí? Donde sus sentidos espirituales de los justos están totalmente a pleno, y va a traer una bendición sobre el pueblo de Israel. Entonces, continuamos. Y dice así, que esto aconteció, dice que bendijo, y esta es la bendición, con que iba a bendecir, hombre de Dios, a los hijos de Israel antes de su muerte. El término antes de su muerte está aludiendo a que el ángel de la muerte ya había venido a buscarlo. El ángel de la muerte ya había venido a buscarlo, y dice que Moshe, en el Midrash está que Moshe lo saca de encima el ángel de la muerte y dice, aún no he terminado de bendecir al pueblo de Israel. No podés, no tenés dominio sobre mí. Entonces, a eso, cuando vemos simplemente el término antes de su muerte, está significando eso. Y dijo Dios, y dijo, esto es tan buenísimo, Dios del Sinaí vino e iluminó desde Seir a ellos. Apareció desde el monte Parán y vino en medio de decenas de miles de santos. Así comienza la bendición. Comienza la bendición con el término de Adonai, con el término de Dios. Entonces, ahí ya volvemos a parar. Dios vino del Sinaí. No dice Dios vino al Sinaí, sino que Dios vino del Sinaí, dando la idea. ¿Se acuerda cuando estamos viendo una boda y el novio está esperando allá adelante y el novio sale a buscar a quién? A la novia, porque la novia se aproxima y el novio le sale al encuentro para llevarla debajo de la jupá? ¿Sí? Bueno, eso es lo que alude acá, que él salió a recibirlos desde el Sinaí, sale a recibirlos, así como el novio sale a recibir a la novia. Pero sigue diciendo otras cosas más acá, y dice así, desde Seir iluminó a ellos y apareció desde el monte Parán. Y acá parece un trabalengua, no vamos a entender si no lo explican los sabios. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con lo siguiente. Dice que Dios le quiso dar la Torá a todos los pueblos. Pero los pueblos lo rechazaron. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que le quiso dar la Torá a los pueblos y los pueblos lo rechazaron? ¿Y qué pueblo se está hablando acá? Cuando dice Seir, está hablando de Edom. Esab, ¿se acuerdan de Esab? ¿Esaú? Sí. Bueno, de Esaú sale Edom. Sí. Edom finalmente es Roma, para quienes no lo saben. Y habla del monte Parán. Parán es Ishmael, primer hijo de Abraham. Entonces, Dios le había dado a Abraham, ¿qué le había dado? Le había dado la Torá. ¿Cómo que le había dado Torá si la Torá le escribió Moshe? Dice cuando se le presenta a Isaac, hablando de su padre, cuando lo va a consolar por la muerte de Abraham, su padre, a Isaac, le dice que Abraham había sido perfecto en sus caminos, obedeciendo los preceptos, los estatutos, los decretos y las leyes. O sea que la ley ya venía, porque era la ley oral. ¿Entienden? Abraham, ¿a quién tiene? A Ismael, dijimos. Ismael es considerado, de donde vienen todos los árabes, 35 naciones. ¿Sí? Ismael no aceptó la Torá, la rechazó. Acá en el Midrash dice que cuando le preguntan
a Ismael, si quieren aceptar la Torá, y le dice, ¿qué dice en la Torá? No robarás. Y como él era ladrón, yo no quiero saber nada, ¿sí? Entonces rechaza la Torá. Y cuando habla de Ismael, después de Ismael que viene Isaac. ¿Isaac acepta la Torá? Sí. Luego de Isaac tiene dos hijos, Esab, que es Esaú, que es Edom, y Jacob, que es Israel. ¿Esab acepta la Torá? No la acepta la Torá, siendo descendiente también de Abraham. No la acepta. De Esab se considera que vienen otras 35 naciones más, las cuales son las 70 naciones gentiles, y por eso Sucot. Sucot está hablando que cuando se hacían los sacrificios en el templo, por los 70 toros, eran para las 70 naciones, y eran para expiación de estas 70 que también son hijos de Abraham. O sea, Edom, descendiente de Abraham, y los árabes, Ismael, descendiente también. Entonces, las dos, 35 y 35, forman las 70 naciones gentiles. ¿Sí? O sea, que ya tenemos que ver con la fiesta en la cual estamos. Muy bien. Y entonces, continúa diciendo, y vino en medio de decenas de miles de santos. ¿Qué significa esto? Cuando fue dada la Torá, ahí en el monte Sinaí, el monte Horeb, fue dada la Torá, ¿qué se aparecieron? Dice que escucharon la voz de Dios, hubo alguien en la montaña, visible, eso está en Éxodo 24, ¿sí? Con el cual comieron y bebieron, pero aparte hubo miríadas y miríadas de ángeles, esos son como cantidades incontables. Dice un comentario que cuando el pueblo de Israel vio todo eso, que estaba allí, y cómo los secundaban, le hacían la guardia imperial a Dios, digamos, ellos dijeron, quisiera Dios que un día nosotros pudiéramos hacer esto. Por eso, después del becerro de oro, Dios les manda el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, y Israel se formó exactamente como vio que se formaban los ángeles. Por eso dice que cuando Israel avanzaba, los pueblos que miraban eso decían, no existe en la tierra alguien que se mueva de esa forma, ¿sí? Por cómo estaban predispuestos los campamentos, porque era algo que ellos habían visto. Entonces, volvemos cuando ellos salen de Ramsés, ¿qué pasa? Lo explicamos el otro día. Cuando ellos salen de Ramsés, llegan a Sucot, y en Jeremías 2:2 dice, recuerdo cómo me seguiste como una enamorada, por eso Israel es la enamorada, sin preguntar a dónde lo llevaba, que era un territorio de escorpiones y serpientes, de un calor abrasador durante el día y de un frío aterrador durante la noche, y nunca le preguntaron dónde nos llevas, siendo que iban con los niños, con los ancianos, con sus animales, ¿sí? No les preguntaron qué íbamos a comer. ¿Qué íbamos a comer allí? Son 3 millones de personas. O sea, me imagino que los animales que podrían llevar en un par de días se los gastan. Entonces, ¿eso fue meritorio para Dios o no fue meritorio? Ya Dios había tratado de darle la Torá a estas naciones gentiles y no la quisieron. Y ahora este pueblo sí lo quiere. Y la obra que hace de seguirlo a Dios, con su líder Moshe a la cabeza, se hacen merecedores de ¿qué cosa? De recibir la Torá. Ese es el mérito que tienen. ¿Entienden? Entonces, sigamos leyendo. Vamos al versículo número 3. Antes dice, de su diestra ley de fuego para ellos.
Dice que esto de su diestra, la Torá, ¿se acuerda que habíamos visto el tema de las manos? La izquierda era el rigor y la justicia, Sí. y la diestra era la misericordia. Dice que la Torá le fue dada con la diestra y fue escrita con la diestra de Dios. O sea que la Torá es misericordia de Dios para su pueblo. ¿Sí? Recuerdan en Apocalipsis que va el Cordero y toma un rollo que Jael no tiene con su mano, no tiene mano, pero dice que lo toma con su diestra, lo tiene en su diestra, porque cada vez que veamos la palabra diestra es misericordia. Entonces, Y ahí cuando los ángeles dicen que él es digno de abrir. claro, ¿quién es digno de abrir el libro que está sellado? Vamos al 3. Y también amó a los pueblos todos, sus santos, estando en tu mano, y ellos se adentraron a tus pies. Dice, esta versión es muy anticastellano, pero pronunciará al oír de tus palabras, dice aquí. Acá Rashi dice, portando tus palabras. Ahí está, perfecto. Bueno, acá tenemos que pararnos porque acá está tremendo. Dice así: a pesar que Dios aprecia a toda la especie humana, sin embargo prefirió más a sus santos. ¿Quiénes son? Israel. Otra explicación es que cuando Dios demuestra aprecio ¿a quiénes lo hacen cada generación también? Dice, aquellos que se esfuerzan por alcanzarlo. A veces decimos que la gracia no es barata. ¿Sí? Que recibamos de gracia no significa que es algo que no cueste. La gracia también cuesta. Entonces, si ustedes tienen a alguien que se esfuerza para estar con ustedes, que se esfuerza para cumplir lo que ustedes le dicen, no lo pueden tratar de la misma manera que el que los ignora. ¿Entienden? Porque Dios en este caso ama a todos. Pero ¿a quién se revela? Y el que le busca. Al que le busca. Dios no se va a revelar a aquel que no le busca. ¿Sí? Es algo simple de entender. Entonces dice lo siguiente. Acá, recuerdan cuando, si habían oído, cuando llegan al monte Sinaí, ¿saben lo que hace Dios? Dice que les levanta El monte. el monte. Aquí está. Esta es la famosa para allá donde estaba esa frase. Dice que les levantó el monte. ¿Y sabe qué hicieron ellos? En vez de huir, se metieron adentro, abajo del monte. Y esto significa lo siguiente. Lo tenemos que... Lo conecto con Isaac. ¿Recuerda cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en holocausto? Hace el altar, pone la leña, se acuesta Isaac encima de la leña, ya sabe que él es el sacrificio, pero Isaac tiene una virtud y un mérito impresionante, por el cual se ora a Dios en virtud a este mérito que obtuvo Isaac, porque Isaac tenía 37 años. Imagínense si nuestros padres nos ponen arriba de un... Dice, sos el sacrificio para Dios. No nos alcanzan los pies para huir. ¿Sí? Aparte, el padre tiene 137 años y él tiene 37, así que imagínate. Yo todavía tengo tiempo. Tenés todavía tiempo vos, hermano. Entonces, dice que Isaac, lejos de huir, ¿qué hace? Le dice al padre, papá, atame las manos y los pies, no vayas a hacer cosa que cuando acercás el pedernal para hacer el corte, yo instintivamente, porque claro, me quiero defender y invalidamos el sacrificio porque vas a hacer el corte mal. ¿Entienden? Entonces, cuando se ora, cuando hacen
las oraciones, creo que es en el 9 de Ab, justamente piden a Hashem por los méritos de la atadura de Isaac. O sea, Sí. ¿sí? Porque fue como si hubiera sido ese sacrificio, como si se hubiese hecho. Un ángel lo para el sacrificio, pero toma como si se hubiese hecho ese sacrificio. O sea, tiene ese mérito. Claro. Bueno, de la misma manera, el pueblo de Israel, cuando Dios levanta el monte, ellos se meten abajo. Ellos solos. No es que Dios le dijo vengan acá abajo. Ellos se meten. O sea, que ahí tuvieron mérito. de Ahí meterse tuvo, y- exactamente, por eso dicen, a eso equivale, haremos y escucharemos. Porque ellos se metieron. Ellos se metieron, claro. No les importó la vida. Entonces, Porque dice, estáis parados hoy aquí debajo de este monte. exactamente. Ya estaba escrito antes también eso. Ujú. ¿Por qué dice debajo y no dijo al pie del monte? Sí, exacto. Dice, las palabras que dice acá es tuku leja. Se adentraron a tus pies. Se adentraron a tus pies, o sea, a los pies del monte. Se adentraron, ellos se metieron allí abajo. Dice, aquí aprendemos la categoría de Israel, ya que Dios solamente levantó el monte y ellos por su propia voluntad se adentraron debajo del monte para sentirse comprometidos con la palabra de Hashem. La persona debe buscar situaciones, bueno, acá dice que justamente, que demuestren la fe que tienen. Recuerdan que si ustedes le proponen un pacto, ¿ustedes qué dicen? ¿Dicen sí antes de escucharlo? Y no, primero escucho y después veo. Exactamente, si me conviene o no me conviene. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dijo, Haremos y después escucharemos. ¿Entienden? Totalmente Con distinto. mérito, ¿Entienden? Y es una boda de sí acepto y no me importa, No sé qué- no sé cuáles son las condiciones, pero acepto, Claro. dijeron ellos. Eso les da al pueblo de Israel un mérito sobre todas las naciones de la tierra. Por eso es que son los bendecidos de Dios. ¿Sí? Por eso Moshe está hablando justamente de esto. Pero parece que está en código para nosotros porque al estar en hebreo no lo podemos entender. Sigamos. El 4. La Torá ordenó para nosotros, Moshe, como herencia para la congregación de Jacob. Ahí donde dice la palabra herencia, había visto algo por aquí, que dice no leas herencia, acá dice legado. legado, ahí está, sino se lee, porque la palabra herencia se lee morayá, pero la palabra dice no leas morayá, sino meorazá, que significa comprometida. De ahí se sabe que fue un casamiento. Se comprometieron. Porque el tema del compromiso, justamente en la fe que expresaron en ese momento, primero hicieron y después dijeron. ¿Entienden? Entonces tenemos una nación que en su principio está lleno de fe. Lamentablemente los problemas, no los problemas, sino las pruebas en las que son colocados, demuestran que esa fe se fumó rápidamente. Justamente el libro de Hebreos, en Hebreos 4.2 dice, a ellos como a nosotros se nos anunció la buena nueva. Evangelio en griego, la buena nueva. Pero a ellos no les sirvió de nada oír la palabra porque no estuvo acompañada de fe en lo que la oyeron. Por eso es que perecieron en el desierto. Por eso es que no entraron en la tierra prometida. ¿Entienden? Simplemente por eso. Pero fue a la misma vez la generación que con sus ojos y sus oídos y todos sus sentidos experimentaron porque comieron maná, tuvieron cubiertos por las nubes de gloria protegiéndolos, vieron, no tuvieron frío porque tuvieron la columna de fuego,
los seguía una peña. Durante todo el trayecto, los 40 años, dice que por fuera de las nubes había una roca que los iba siguiendo. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? Y esa roca era el Mashiach, ¿sí? Quien le daba el agua para tomar. Imagínense cuánto vale. Podés tener todo el oro, se llevaban todo el oro de Egipto, pero ¿qué haces con el oro cuando tenés sed? No, es imposible. Bueno, entonces, estoy en el 5. Y fue en Jesurún rey al congregarse los líderes del pueblo juntos de las tribus de Israel. Acá hay varios comentarios, pero hay un comentario. Saben que los comentarios siempre tienen planos, ¿no? Pero hay un comentario porque acá dice que el que fue rey, uno de los comentarios dice que quien fue rey fue Moshe. Sí. Moshe fue rey cuando estaban todos el pueblo juntos. De la misma manera, el Mashiach va a ser rey cuando estén otra vez todos juntos. Tienen que estar todas las tribus. Si no están todas las tribus, por eso es que no, si hay 11 en vez de 12, no se puede. Que viva, y acá comenzamos con Rubén, la primera tribu. Que viva Rubén y no muera. ¿Por qué dice que viva Rubén? Hay varios planos de interpretación. Primeramente, la tribu de Rubén, ¿se acuerda con qué fue pedido a Moshe? ¿Querían cruzar el Jordán o querían quedarse del otro lado? Querían quedarse del otro lado porque habían adquirido mucho ganado. Ese ganado, ¿de dónde provenía? ¿Se acuerdan? De la guerra con Sihón y con Og. En esa guerra, 680.000 cabezas de ganado, de ovejas nada más. No sé. Querían salir a la guerra. Claro, entonces decían, no, ¿para qué vamos? Adquirimos demasiado. Claro. Entonces, como ellos iban a estar del otro lado del Jordán, la petición de Moshe por Rubén, por la tribu de Rubén, es que vivan y que no mueran. Esa es primera interpretación. Segunda interpretación, cuando dicen que vivan y que no mueran, era porque la tribu de Rubén, ¿se acuerda que cuando ellos piden primero por el ganado y después por los hijos? Que Moshe los rectifica, dice, no, primero hagan casas para su familia y después corrales para su ganado. ¿Sí? Porque estaban... Eso es lo que nos pasa a los seres humanos cuando empezamos a ver el dinero o las riquezas. Empezamos a poner los ojos en la riqueza y sacar los ojos de tu familia. ¿Sí? Porque quieres trabajar y producir y producir y producir y producir. Nos pasa, eso es algo común en el ser humano. Entonces, cuando los rectifica Moshe, ellos dicen, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir a pelear con nuestros hermanos. Y vamos a ir adelante para poseer la tierra. Y es más, estuvieron 14 años dentro del otro lado del Jordán, y después de 14 años, cuando ya estaba la tierra conquistada, regresaron a sus hogares. Entonces Moshe pide por estos y dice que viva Rubén, que vivan estos soldados que van a pasar para allá, y que no muera ni uno. No sea cosa que cuando van a ver su familia ya van a estar grandes, pasaron 14 años. Y cuando volvieron después de los 14 años, ¿también trajeron ganado? No, ya ganado no, ahí ya no. Así no se No, fueron a pelear nada más. No, ellos peleaban, ya Sí. tenían lo que les correspondía. Otro tema más, otra interpretación más de viva Rubén y que no muera. Y dice, y que sean sus personas incluidas en la cuenta. Bueno, otra en la cuenta de los hijos de Israel, ¿no? Otra interpretación es porque Rubén había cambiado, ¿qué cosa? El lecho de su padre. ¿Se acuerdan? Su padre tenía en total 4 mujeres. Muerta Raquel, la amada, Raquel tenía una sierva, que era también mujer de él, y para que no fuera con ella y fuera con su mamá, él fue y cambió el lecho. Imagínense, dice que en el lecho moraba la Shejina. Por eso es santo el matrimonio. ¿Sí? La unión de los esposos es
algo santo delante de Dios. Entonces, nadie supo quién había cambiado, quién había sacado la cama de ahí. No se supo. Y dice que Jacob sospechaba de todos los hijos, menos de los más chicos, ¿no? Que alguien había sido. Y durante 15 años, Rubén se cayó la boca, no dijo nada. Y la sospecha estaba sobre todos. Pero un día apareció otra vez, ¿se acuerdan? Judá, por eso viene ahora la bendición sobre Judá. Y Judá tuvo un mérito grande. ¿Qué había pasado con Judá? Judá se había apartado de sus hermanos y había tenido 3 hijos varones. Y se casó con Tamar, se casó el mayor. ¿Quién es Tamar? Tamar no es una mujer cualquiera. Tamar es nieta de Melquisedec, el que Abraham le dio los diezmos. ¿Sí? O sea que era una persona de fe, no era cualquier cosa con quien se había casado. Y ese hijo había hecho las cosas mal delante de Dios, porque no quería tener hijos, y terminaba fuera, dice. ¿Y qué pasó? Dios se enojó, le sacó la vida. Se tenía que casar. Claro, entonces por la ley del levirato tenía que casarse su hermano. El segundo hijo tenía que tomar a la mujer para levantarle descendencia a su hermano ya fallecido. Como no le quería dar hijos. Como no le quería dar hijos, hacía lo mismo. Entonces Dios también hizo, le desagradó, se lo llevó. Y quedó ella y le dijo, anda, el chico, Selá, es el hijo más chico, es muy chico para dártela. Y ella fue a su casa y tenía dice que estaba con prendas de su viudez. Y pasaron los años, los años, y los años, y los años, y el chico se hizo grande y nunca Judá se lo dio. Entonces un día ella se saca, sabiendo que su suegro iba a apacentar las ovejas, se saca y se pone unas vestimentas y se cubrió todo como una prostituta y fue a un cruce de caminos y allí él, cuando la vio, pensó que era una prostituta, se allegó a ella. ¿Se acuerdan esa historia? Uh-huh. Se allega a ella y ella vuelve a su casa, nunca supo con quién era. Le pide... Claro, ella le pide a ella el báculo, el sello, y entonces a los pocos meses les he dado aviso a Judá, tu nuera está embarazada, sáquenla para quemarla. ¿Por qué? Porque hija de sacerdote tiene que ser quemada. Entonces la sacan a quemar y ella, cuando la van sacando, le dice, yo estoy embarazada de este varón, de lo que son, entonces mándenselo a mi suegro. Y le mandan el báculo y el sello, era de él. Y entonces él no la conoció nunca más, a ella, porque ella sabía que iba a venir la bendición por la tribu de Judá. Miren ustedes, ella quería la bendición, sí o sí. El tema es que lo hizo legalmente, cuando no pudo hacerlo, porque no le dio el tercer hijo, lo hizo de esta manera. Y Judá, cuando vuelve a sus hermanos, confiesa lo que había pasado con Tamar. Como ella había sido más justa que él, porque él había incumplido, más ella fue justa, dice. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Dice que Rubén, al escuchar un pecado mucho mayor, pecado o algo que era mucho más grande a los ojos de la moralidad, dice, y yo le digo, o sea, él está arrepentido por lo que hizo Judá. Dice, vos estás arrepentido y yo lo que hice, y me vengo callando hace 15 años. Y papá sospecha de todos. Y él estaba arrepentido por lo que había hecho, Rubén. Entonces dice que Rubén va al padre y le confiesa, en base a lo que Judá había confesado, que era algo muchísimo mayor. Por lo tanto, Judá provocó la teshuvá, el arrepentimiento de Rubén. Y Rubén pudo ser libre,
¿Vieron lo que es tener un secreto adentro, no? Cuando uno tiene un secreto y se lo lleva por años. Antes, las generaciones pasadas, me acuerdo que venían, eran secretos, pero eran secretos tremendos de alcoba. Sí, que de pronto, no, él no es tu papá, es fulano. ¡Oh! Y te venís a enterar años, ya sos viejo, está por morir la viejita cuando declara. Bueno, así que sigamos con Judá. Vamos. Y esto es para Judá. Y dice, cuando dice, y esto es para Judá, es como algo especial, es para Judá. Escucha, Dios, la voz de Judá y hacia su pueblo lo regresarás. ¿Por qué? Porque dice que los soldados, especialmente, eran de Judá, pero los reyes iban a salir únicamente de Judá. ¿Sí? Entonces, la casa de David viene de Judá. Entonces, escucha la voz. ¿Por qué escucha la voz? Y acá tiene que ver con algo muy interesante. Cómo se componía el ejército de los escuadrones de Israel. Cómo era la composición de ellos. Y vamos a verlo con el caso de Gedeón, ¿se acuerdan? Que se juntaron para hacer guerra y eran como 10.000. Y él dice, son demasiados. Dios dice, son demasiados. Si yo les doy la victoria, van a decir que son por la cantidad que son. No. Entonces empieza a haber una serie de pruebas. Ellos tenían la siguiente manera de hacer. Cuando se juntaban porque tenían que guerrear, decían, ¿quién no hizo las 3 oraciones? Y yo a veces la hago, a veces no la hago. A tu casa, vuélvanse. Se nos... Saltó ahí. saltó algo. Saltó la... Sí. La tecla de la zapatilla más. Sí, la tecla. Gracias. Sigamos. Entonces, ¿quién se puso mal los tefilín? ¿O quién no se colocó los tefilín? Vuélvanse. Era un impedimento. Era un impedimento. ¿Quién tiene algún pecado secreto que no confesó? Claro. Entonces empezaba un grupito chico que daba. Pero esos que quedaban eran los santos verdaderos. ¿Y saben cómo ganaban las guerras? Orando. Porque Dios dice, mía es la batalla, no es de ustedes la batalla. Si eso no es fe, ¿cómo se llama? ¿Sí? Justamente, eso es fe. Eso es tener fe. Entonces, siempre la fe del pueblo de Israel, por eso es lo que Moshe está infundiéndole al pueblo para que tengan fe. Si hay algo que... Perdóname, de ahí podemos sacar de que no podemos presentarnos a guerrear cuando tenemos pecado. Claro. ¿Eh? Sí. Tenemos que estar bien. Sí, limpio, sí. Limpios, Sí, bien en sí. santidad, Claro. cumpliendo con todas las cosas que Claro. el Eterno pide. Claro. Porque de lo contrario no vamos a ser respaldados Claro. Hay que comprar tefilín. Claro, ¿por qué no hay victoria? cuando uno habla. Dice la palabra en el proverbio que el que aparta su oído de la ley, aún su oración es abominable para Dios. ¿Sí? Entonces imagínense, ¿cómo podemos pretender tener victoria si no cumplimos la palabra, ¿no? Ni escuchamos la palabra siquiera. No, es muy pesada. Eso fue lo que dijeron los pueblos, es muy pesada para nosotros. No, que se la lleve otro. Entonces, el pueblo de Israel, ¿en qué basa su fe? Por eso los rabinos, he escuchado, vieron con el escudo de hierro antimisilístico que tienen en Israel, y decía, che, realmente, ¿usted le parece que tiraron 4.000 misiles hoy nada más? ¿Y no entró ninguno? ¿Por qué no entró ninguno? ¿Cuántos interceptaron? No, con el escudo interceptamos 20, 30, 50. ¿Y los otros miles? No sabemos. Entonces, yo he escuchado que van a los de Hamas y le dicen, nosotros apuntamos bien. Están todas las coordenadas bien.
Practicamos para allá, no fallamos. Lo ponemos para allá y no llegan. Van para cualquier lado, menos para ahí. Entonces, ¿quién es el escudo de Israel? Pues Hashem es el escudo de Israel. Como dice la canción. ¿Sí? Entonces, Israel puede confiar en sus espadas, en sus tanques, significa en sus misiles, en sus aviones. ¿En qué puede confiar Israel? Pues Israel tiene que confiar en Hashem nada más. Por eso es que nos pone debajo del azúcar, para enseñarles que la mantención de ustedes no es por ustedes, no es por lo poderoso que ustedes son y los inteligentes que ustedes son, sino todo depende de Dios. Por eso digo, ¿no? Que aunque el pueblo de Israel muchas veces no lo niegue, Sí, tiene que ver, digamos, aún en su cultura, su Pero los forma. soldados obran a la mañana, si vos los ves, ellos están haciendo, ahora hicieron su zuca ahí en el Sí, medio lo del vi. desierto. Sí. ¿La vi? Hacen todo cumplen con todo lo. Sí, porque viste que muchos ponen y dicen que esto no es. La religión es aparte, sí. Otra de las cosas que hay de los comentarios, está lleno de comentarios, le voy a decir nada más, dice que los cuerpos, o sea, los ataúdes de los patriarcas, de las tribus, todas fueron sacadas de Egipto, no quedó nadie allá. Los cargaban. Es más, Moshe dice que cargaba personalmente la de Yosef. Por eso quiero decir, che, tiene 120 o tiene 80 años, ¿cómo va a cargar un...? Por eso dice que a los 120 años murió y nunca, dice, su vigor nunca disminuyó. Y sus ojos tampoco. Tampoco. Entonces, por eso es que escribía, no tenía el anteojito, escribía él la Torah. Dice que cuando van llevando, escuchan que los huesos están rodando dentro del ataúd, del féretro de Judá. Y entonces Moshe intercede a Dios y dice, ¿cómo es posible si los huesos de Rubén están bien, ¿por qué los huesos de Judá se han descoyuntado? Ya había pasado 150 años que se habían muerto. Dice, si él le dice a Dios, si él es el que trajo el arrepentimiento a su hermano, si perdonaste a su hermano, ¿no lo vas a perdonar a él? Y dice que ahí hubo un milagro con los huesos de él. Y de ahí se aprende de que cuando alguien ha partido de nuestra familia y uno habla bien de esa persona, dice que los méritos de esa persona se acrecientan. Así que ahí tenemos un aprendizaje más. Vamos con Leví. Leví es muy tremendo. Al 8. Y a Leví dijo, tus tumim y tus urim son para el hombre devoto o santo, el cual lo probó en Masá. ¿Cómo lo probó en Masá? En las aguas, ¿se acuerdan? Bueno. Sí, porque ellos son los macabeos que pelearon. También, sí, Son los macabeos eso que también, pelearon sí, en sí. Masada. Sí, pero estos son más allá cuando están en las aguas de las rencillas. Dice que todas las tribus estaban allí y todas participaron en la rebelión, menos Leví. Recuerdan que también en el becerro de oro, los únicos que no participaron fue Leví. En el hecho cuando dice, perdón, no es que no participaron, me expresé mal, sino cuando dice, ¿quién está? Dice Moshe, después del becerro de oro, dice, ¿quién está por Hashem? Y dice, tome cada uno su cuchillo y salga y ejecute a los que estuvieron adorando el becerro. Y resulta de que ellos fueron y ejecutaron, y si había pariente de ellos, los mataban igual, no tenían, y eran parientes amados. Cuando dicen que eran parientes, ¿cómo es posible? Si dice que ninguno de la tribu de Leví participó, ¿cómo es que mataron? De los que ¿Sí? Era porque las hijas de Leví, si se casaban, por ejemplo, con un judío, ¿me entienden?
una de la casa de Judá, o una de la casa de Rubén, o una de la casa de Gad, y ese participó, a ese lo mataban, pero ese ya era pariente de ellos. ¿Entienden? Por eso era la parentela, Claro. cómo iba. Y ellos no tuvieron problema pusieron a Dios por encima de todo. Entonces el nivel, otra vez, con quién Dios se apega, o sea, Dios a quién le da, aquel que se apega a Él. Y aquel que se apega a Él se tiene que santificar. Y esto es santificarse. Cuando vos pones a Dios por sobre todo, o sea, sobre tu propia vida, por sobre tus negocios, por sobre tu familia. ¿Es para todos? No. Y aquel que no lo hace, no hay problema. Pero el que lo hace, es recompensado. Es imposible que Dios no lo recompense. Porque él no es deudor de nadie. Sigamos. Dice que en las aguas de Masá, allí, fueron probados todos. Y acá dice en un comentario que le decían, golpea cualquier piedra. ¿Qué importa qué piedra? Le decían las otras tribus a Moshe. Vos dale. ¿Me entienden? Pero dice que ellos enmudecieron. La tribu de Leví no participó en los comentarios. Eso sería la opresión que Moisés tenía, ¿no? Claro, porque por eso estaba tan nervioso Moshe. Ahora vamos entendiendo por qué. Todo el mundo gritando. Toda esa cantidad de gente diciéndole cosas. Y ellos estaban de duelo. Sí, exactamente. Ellos estaban de duelo. Claro, como Habían que lo muerto sacó a Miriam. Moisés, ¿no? Claro, había muerto Miriam recién, estaban Sí. de duelo y ellos... Exactamente. Entonces dice, el cual lo probó en Masá, lo contendió sobre las aguas de pelea. Moshe y Aarón fueron castigados de no entrar en la tierra prometida por culpa de las aguas de la pelea, justamente de la rencilla, que fue la falta de fe de Israel, otra vez. Imagínense que ya habían pasado 40 años y estamos otra vez, nuestra fe donde fue a dar al piso. Mas no por culpa de falta de fe de ellos mismos, dice. El que dice a su padre y a su madre, no los he visto, y a sus hermanos, no los reconoce, y a sus hijos no supo porque cuidaron tus dichos y tu pacto. Acá está refiriéndose al tema del becerro de oro, que es lo que dije antes. O sea, no tuvieron problema con tal de guardar tu pacto. O una de las interpretaciones que justamente en los 40 años del desierto Israel se circuncidó, los niños nuevos que nacían se circuncidaban. No. No, porque es la generación. ¿Se acuerdan? Por eso tuvo que Josué circuncidarles antes de entrar a la tierra prometida, excepto una tribu, Leví. Leví se circuncidó siempre. O sea, Leví ya es especial desde que está en Egipto. De que ya lo apartó. Desde que Dios, y lo peor de todo es que Leví había sido reprendido por su padre. Fueron 2 hermanos reprendidos por la ira de su padre, por la ira de ellos que habían, ¿se acuerdan en Shechem que ellos habían matado cuando su hermana Dina es violada y se quiere casar? Ellos le dicen, circuncídense, estos 2, Leví y Simón. Y se circuncidan y van y nos matan a los hombres cuando estaban en los dolores. Y también los 2 participaron, Simeón y Leví, cuando fue tirado Joseph en el foso. Fueron ellos los que incitaron. Así que imagínense que no eran unos nenes bastante jorobados. Por eso es que cuando Jacob, el padre, da la bendición, dice, ustedes, su furor es fiero, ¿no? Yo no quiero saber nada con la ira que ustedes tienen. Sí. Y los esparció dentro de Israel. Porque dice que Simón jamás se arrepintió, nunca hizo teshuvá. Sí. Nunca hizo teshuvá. Y el producto de eso, Leví hizo teshuvá, Simeón no. Y el producto de eso es que justamente, ¿quién cae en Valpeor? ¿Se acuerdan? Cuando las moabitas... ¿Sí? ¿Quién cae? ¿La tribu de Simón? Ellos son, los 24.000 son de esa tribu nada más. Esa puerta abierta no la pensé. Sí, porque él nunca se quiso. Así que imagínense, si nosotros hacemos algo, que fue lo que Lucy recién estuvo diciendo, lo agarro por ese lado, pero el hecho de nuestros actos recaen sobre nuestros hijos.
y nuestra descendencia. Por eso nosotros pensamos siempre en nosotros como nosotros mismos, pero no vemos las generaciones que van a venir de nosotros. ¿Sí? Y digo yo, y después de grande, ¿no? O sea, después sí te duele ver un hijo o un nieto. Claro, ¿por qué pasó con esto? ¿no? Claro, Eso. ¿qué pasó? Mirá, está repitiendo lo que yo hice. A mí me pasa, les cuento algo sonso, ¿no? Yo le tengo miedo a los globos. A los globos les Igual que tengo... David. Sí, y saben una cosa, nunca lo dije por vergüenza. O sea, los cumpleaños cuando están haciendo los globos, yo me voy para otro lado porque no los quiero ni ver. Pero me da tanto calor, tanta vergüenza a mí. Un hombre... Desde chico que tuve miedo y un hombre grande y seguir teniéndole miedo al globo que reviente, me da miedo. No me gustan los cohetes tampoco. Entonces, no me gusta. Y después, nunca lo dije de vergüenza. Y resulta que uno de mis hijos tiene el mismo problema. Y él lo sabe, ¿entienden? Digo también, como los dos varones tienen el mismo problema. Cuando están inflando los globos, nos vamos para otro lado, no queremos saber nada. Pero miren cómo genéticamente pasan cosas. ¿Entienden? Imagínense qué pasó con los moradores de donde vienen los hijos de Lot. ¿Recuerdan? Sí. Por Amón y los moabitas. ¿Y Moab? Sí. Entonces, ¿qué problemas tienen esas generaciones? Problemas con la parte sexual. ¿Por qué? Porque sus ancestros tuvieron, justamente sus madres, tuvieron esos problemas. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de la casa de Israel? ¿Se acuerda qué había hecho Raquel? Había guardado los ídolos y era propenso, la casa de Israel siempre fue propensa ¿a qué? A los ídolos, a la idolatría. ¿Entienden? Por eso es que si nosotros no cortamos esa maldición sobre nosotros, se va a repetir en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Entonces es muy importante cortar eso. Y la bendición también pasa. Pasa la bendición y pasa la maldición. Como lo bueno se Y en transfiere. la circuncisión Sí. se hace la oración para cortar. Cuando están circuncidando al bebé, Ajá. se hace la oración para cortar Toda toda la Toda la maldición que maldición. venga de parte del padre o la madre. ¿Yo lo puedo hacer todavía con mi bebé? También, sí, como no, hermano. Con vos mismo. Entonces dice que guardaron sus dichos, y no violaron tu pacto, o sea, guardaron su pacto, enseñaron tus justicias a Jacob y tu Torah. ¿Por qué? Dice que la tribu de Leví fue separada, dice que la tribu de Leví tenía poco trabajo. Si hay algo, acá hay otro concepto, si quieren saber algo cuando la persona está bendecida, dice, cuando trabaja poco, gana lo suficiente como para mantenerse y el otro tiempo lo dedica al estudio de la Torah. Amén. ¿Sí? Porque vos podés ganar mucho dinero, pero estás todo el tiempo ocupado, entonces Y nunca claro, no te edificás vos, no edificás a tu esposa, no edificás a tus hijos, ¿de qué sirve? ¿Sí? Porque en definitiva de acá no nos llevamos ni un bien material. Entonces, Dijo Job, desnudo y vine y desnudo me voy. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Dice, ellos llevaban la Torá a todas las otras tribus. Y a Israel pondrán incienso, dice, y pondrían incienso en la nariz. O sea que el incienso era lo que ellos ponían delante de Dios. O sea, son realmente la tribu sacerdotal. Y es la mayor bendición. Y colocaban el holocausto sobre tus altares. El 11. Bendiga Dios su fuerza y las obras de sus manos acepta. Porque ellos levantaban los sacrificios delante de Dios. Destroza los lomos de sus adversarios y de sus enemigos para que no se levanten. Luego vino la bendición sobre Benjamín.
que es la más cortita de todo. A Benjamín dijo: el amado de Dios habitará con seguridad, sobre él posa, sobre él todo el día y entre sus alas morará. Vamos a desentrañar esto. Benjamín fue una de las personas que dice que nunca pecó. Eso está en la ley oral. Y si murió por el pecado de Adán, el padre de todos, nada más por el pecado de él murió. Otra de las cosas, por lo tanto, el no haber pecado, no participó, recuerdan, en la venta de su hermano, es más, no participó en la venta de su hermano, lloraba por su hermano, lo recordaba a su hermano, a sus 10 hijos le puso el nombre, todo tenía que ver algo con su hermano, y se hizo acreedor en su justicia a que iba a tener una porción especial. Todavía no se le había dado, todavía no estaba en Jerusalén. O sea, donde está el templo es la porción de Benjamín. ¿Sí? Jerusalén no está en Judá, Jerusalén está en territorio de Benjamín. Y miren la bendición, lo que dice. A Benjamín dijo: el amado de Dios, Shikon Labet Tahá, dice, morará, habitará con seguridad. Eso dice que hace referencia al primer templo, en que la Shejiná iba a habitar con seguridad allí. El segundo, miren lo que sigue diciendo: sobre él posa, sobre él todo el día. Allí está hablando del segundo templo, en que la Shejiná estuvo, pero en menor medida. Y acá viene la parte linda. Y entre sus alas morará. Está hablando del tercer templo que va a ser levantado en ese lugar también. O sea que miren la bendición que tiene él, que donde está el templo de Dios y donde está la Shejiná, ¿qué más querés? Tenés toda la bendición. Viene toda la bendición junta con eso. Entonces dice que Benjamín se llevó la mejor bendición de todas. Sigamos. A Yosef, el amado. A Yosef dijo: de la dulzura celestial, del rocío y de las aguas abismales, que son los manantiales que yacen debajo de la tierra, que yacen abajo, en lo profundo, y de la dulzura de los cereales, y de la dulzura de cereales de sol, y de la dulzura de los frutos de las lunas. Aquí hace equivalencia. ¿Vieron que hay frutos que maduran con el sol y hay otros frutos que maduran con la luz de la luna, como creo que es el melón? No sabía. Sí, creo que y acá dice que hay otros frutos que maduran con la luz de la luna. Dice pepinos. Pepinos, calabazas. ahí está, sí. Que no es por el sol, sino es por la luz de la luna lo que lo hace crecer. Entonces por eso dice que a él le fue dado el mejor territorio de la tierra prometida, el mejor de todo. ¿Saben cuál es? ¿A eso? No me acuerdo. ¿Conocen a Galilea de los Gentiles? Donde andaba Yeshua. Es Yosef, territorio de Yosef. Dice que es la mejor tierra de todo Israel. Allí es la parte norte prácticamente, cerca de la parte norte, centro norte casi. Y del entonces, entre el sol y la luna terminan. Dice que entre el sol y la luna terminan el fruto. El sol brinda el calor haciéndolo madurar y endulzar, como si lo cocinara, y la luna brinda el líquido y el jugo del fruto. Como es sabido que todo lo referente al agua se rige según la luna, por eso las mareas y las olas del mar dependen de la luna llena. ¿Quién pudo haber comentado? Bejayer, ya es mi favorito, este es el de las 10 tribus. Hay frutas que crecen y maduran por el sol y otras por la luna.
como por ser la calabaza, dijo Rashi. Y de lo primero, de la primera maduración de la cosecha de los montes prematuros y de la dulzura de las colinas del mundo y de la dulzura de la tierra y su contenido y la aceptación del que posó, ¡ay, qué bárbaro esto! Y la aceptación del que posó en la zarza. Ajá. ¿Quién es el que estuvo en la zarza? El ángel de que... El ángel, ¿quién será ese ángel de Hashem? La Y, complacencia de aquel que y recibe. tiene que ver con quién? Con Yosef. No es nada casualidad, como lo linkean, ¿eh? Así que, y todo esto dice, vendrá sobre la cabeza de Yosef. Yosef es el sexto. ¿Se acuerdan los 7 pastores de Israel? Primero, Abraham. ¿Sí? Segundo, Isaac. Tercero es Jacob. Cuarto es Moshe. Quinto es Aarón. Sexto es Yosef. Y séptimo es David. Por eso dice que la Torah, escuchen esto, en tiempo, que nosotros ahora estamos, dicen los sabios, que estamos en el tiempo del Mashiach ya. Hace 2000 años empezó el tiempo del Mashiach, de Yosef, el Mashiach ben Yosef. Y antes, ¿por qué? Porque antes tuvo Aarón. ¿Mashiach ben Aarón? No, No. vino Moshe, Ah, sí. y la Torah, ¿quién la ejecuta? A la Torah de Moshe la ejecuta especialmente Aarón. ¿Sí? Y eso duró 2000 años, dice. Y después de ahí, ahora, desde el año 0, ahora, prácticamente, viene el periodo del Mashiach ben Yosef. Ujú. O sea que el periodo del Mesías hace 2000 años empezó. Te lo dicen ellos. Y Pero que es hubo el sexto. entonces Es el sexto. Mashiach. Y ahora, el que viene es el Mashiach ben David. Por eso el Mashiach ben Yosef precede al Mashiach ben Yosef. Y cuando Ben se David, habla perdón. de los tiempos mesiánicos que todos están esperando. Ya estamos en tiempos mesiánicos. Hace 2000 años empezamos tiempos mesiánicos. Entonces, ahí se entiende con el libro de Hebreos, hablando sobre el sacerdocio arónico, dice, y esta ley está pronta a desaparecer. ¿Por qué? Porque se terminaba el día de Aarón. Claro. Y ya venía el el de Yosef. Y hasta ahora estamos en el de Yosef. Claro, pero ¿cómo es, no? Y poder escucharla bien, ¿no? Porque muchas veces cuando estábamos en cristianismo leíamos, no, que la ley no sirve porque lo va a desaparecer. Está hablando nada más de Claro. del cambio, por eso dice, hay un cambio de ley, ha habido un cambio de sacerdocio, pasando de Aarón al de Melquisedec, es necesario que haya un cambio de ley. Que ahí se malinterpreta. Pero, claro, pero no está hablando, saben, ¿no? está hablando de la ley del sacerdocio, no está hablando de la Torá. O sea, la Torá son 613 mandamientos que componen un cuerpo de leyes. Están las leyes de los sacrificios, que está atada a ¿qué? A la ley del sacerdocio, arónico, porque ¿quién la podía ejecutar? No, solamente los sacerdotes. Y en el templo. Claro, están las leyes de la purificación de las mujeres, están las leyes de los hombres, para los que tienen tierra, están las leyes del matrimonio, ¿entienden? Por eso Pablo en alguna vez está hablando de la ley del matrimonio. Por eso la analogía con el matrimonio, porque está hablando de una ley dentro de la Torah, que es la ley del matrimonio. Entonces hay muchísimas leyes que componen toda la Torah. Pero cuando dice está pronto a desaparecer, está hablando, en el libro de Hebreos está hablando justamente de la ley sacerdotal arónica. Es esa la que iba a desaparecer porque terminaba justamente el periodo de Aarón. Se termina el periodo de Aarón y comienza el periodo de Yosef. Todo esto lo vemos en la Azúcar. Y es toda la historia del pueblo de Israel. Así que está muy interesante ir aprendiendo cada día un poquito más. ¿Dónde estamos y en qué hora Por eso es estamos? el fin de la ley de No, Mashiach. Es el propósito, está mal traducido. O Está sea, mal traducido. La finalidad. la finalidad. La finalidad. Claro, porque uno te lleva al otro. Claro.
Así es el tema. ¿En qué hora estamos? Ahora Tenemos un poco más. Sigamos. Entonces ya estábamos con Yosef, por lo tanto, sigue con Yosef. Y sobre la corona del Nazareo, que es el separado de sus hermanos, mira, voy al 17, primogénito de su toro, son sus cuernos con ellos, a naciones embestirá junto a los extremos de la tierra, y ellos son las miríadas de Efraín, y ellas son los millares de Manasés. ¿Qué significa todo esto? Seguimos con la... Vamos, ¿qué significa? Estamos en Yosef. Yosef tiene dos hijos. Manasés, Prendiendo la- exactamente, Manasés y Efraín. Son los dos hijos. ¿Sí? Todo esto está todo en código para el que no es judío. Para el judío lo ve enseguida. Nosotros no lo vemos. Entonces, ¿cuál era la bandera de Efraín? Justamente un toro. ¿Sí? Y de Manasés creo que era un ciervo, por eso tenés es como una gacela. Rehén, dice. ¿no? Sí, Rehén re, sería el animal. sí. Entonces, la primogenitura era de Manasés, pero se cambió a dónde, cuando le cruzan las manos, Ay, Efraín. Sí. se le cambia a Efraín. Y de Efraín, la bendición en Génesis 48, Bereshit 48, de parte de Jacob, es que de él saldrán los Meloch Hagoim. La plenitud de los gentiles va a salir ¿de quién? De Efraín. Y estos van a estar hasta los confines de la tierra. Ay, Señor. El judío quiere... Sí. No se van a librar. Es que los están buscando. Se lo están buscando. Los están buscando. Sí. O sea, Baruch Hashem. amén. Sí, el pueblo está reconociendo el Estado, está buscando. Está buscando las tribus, sí, sí. Que se queden tranquilos. Ya En vamos. algún momento van a reconocer. Amén. Ya vamos. Acá estamos. Así es. Entonces la aceptación del ángel que estaba en la zarza se posó sobre Yosef, dice. ¿Sí? Y vamos ahora al 18. Acá tenemos a dos hijos que son dos tribus, que es Zebulún y Isahar. Y acá se hace una hermosa sociedad Sí. que pactaron entre ellos dos, entre estas dos tribus. Hubo un pacto. Uno trabajaba y le daba de comer a la otra tribu, y la otra tribu estudiaba la Torah. Qué linda sociedad. Miren ustedes. ¿Cuál querés? Dice así: bendice a Zabulón ahora, Moshe, y a Isahar con la bonita sociedad que pactaron entre ellos, en la cual Isahar, que es el mayor, se dedicaba de lleno a estudiar la Torah, y Zebulún lo asociaba en sus negocios para ser así socios en ambas cosas. También bendice aquí a la tribu de Gad, en lo que va a venir. La bendición, en el 18. Y a Zebulún dijo: alégrate, Zebulún, en tus salidas, e Isahar en tus tiendas. Parece chiquito. En tu salida está hablando de que cada vez que ellos salían, ¿a dónde? Salían porque comercializaban, porque estas dos tribus se les va a dar lo que es el mar occidental, que no es otra cosa que el mar Mediterráneo. Y dice que en el mar Mediterráneo allí hay un costosísimo atún. ¿Vieron alguna vez esos programas de las pescas y todo? Sí. Que de pronto salen un atún y vale, pero miles y miles de dólares. ¿Y cuánto sale este atún? Bueno, resulta, dice que Zebulún, que era el más joven, la gente de Zebulún salía justamente a pescar y traían eso. Y también traían lo que se hacían para
los tefilín, los tzitzit, el hilo azul, ¿sí? Ahí está. Traían y vendían, comercializaban con eso. Y dice que se hacían muy ricos y uno le daba dinero al otro y el otro estudiaba la Torah y le enseñaba a este otro y los méritos de uno iban sobre otro. Wow, qué lindo. Entonces dice que Dios los bendijo de tal forma, según que por haber hecho este pacto, en que a los ojos del hombre se llevó la peor parte. El que tiene que trabajar, ¿no? Cualquiera de nosotros diríamos por ahí, no, este tiene que trabajar y el otro estudia, mira qué lindo. Pero resulta que el estudio del otro y la consagración, porque de Isahar salieron los jueces. Opa. Los jueces de Israel vienen de Un Isahar. pacto de hermandad de ellos, porque Sí. nadie les obligó, fue Claro. algo que salió de su corazón. Nadie le dijo. Isahar en Más tus bello, tiendas. pero- Cuando dice Isahar en tus tiendas, me hace acordar algo automáticamente. Dice que Esaú, ¿se acuerda de Esab? Era cazador, andaba en el campo cazando, colocando de trampas, y Jacob habitaba en... ¿Verdad? Habitar en tienda significa que estaba estudiando la Torah, la palabra. Y algunos dicen que iba Sí. a A la yeshiva A la yeshiva de- Eber, Sí, de Eber. sí, de Eber y bueno, de los hijos del hijo, lo que vendría a ser el Melquise de Shem, Ajá. de Shem y del hijo. Ahí estudiaba la palabra. Y dice que se la pasaba toda la mayor Claro. tiempo ahí. Por eso es que Jacob acepta la palabra, mientras el otro la rechaza. No importa. O sea, Edom, Esab en este caso, Tocaba esa, ir a él le tocaba ir a estudiar la palabra, pero él la rechazó. Por eso dice que Dios primero se la dio a los gentiles y los gentiles la rechazaron. Ay, me viene a la memoria que dice que también hay un midrash que Sí. dice que Saúl corría a las casas de idolatría, a los lugares de idolatría mientras él corría a estudiar. A estudiar la Torah. Por los opuestos. Así que bueno, hemos dado bastante información hasta allí. Nos queda, El- Y Dan, ¿no? sí, faltan muy poquitos y falta especialmente la muerte de Moshe, que es tremenda. Y Moshe, si hay algo que quiere impregnar entonces en el pueblo, es a tener fe. Y estas bendiciones vienen porque ellos habían tenido fe, sus patriarcas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, los no judíos, pretendemos que Dios nos dé cosas, ¿es en base a qué? Porque si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no nos consagramos a Dios, si no nos apegamos a Él, o sea, en esta generación tenemos cosas buenas y cosas malas porque eran humanos. Y lo digno de imitar es la fe que tuvieron en su momento. Lo malo fue la fe que le faltó en su momento, así como nosotros. De pronto tenemos fe, por eso yo siempre le sé decir a mis hijos, cuando leo la historia de ellos en el desierto, yo me veo en mi vida. O sea, no los estoy viendo a ellos, me estoy viendo a mí, es un espejo, siempre desde chico lo vi, porque de pronto ver las maravillas de Dios, nosotros tuvimos la bendición de crecer en una congregación donde si hay algo que abundaban eran los milagros. Entonces era absurdo, llegó a ser un momento de que Dios no sanara a alguien, porque lo veíamos permanentemente, veíamos gente que venían y eran, sí, ya pasa a ser, viste, cuando ya Era cotidiano era- para nosotros. sí, entonces, pero de pronto vos ves eso y venís a tu casa o a tu estudio o algo y ya te faltó la fe para todo. ¿Cómo allá en la iglesia tenés tanta fe? Teníamos, che, ¿puede ser sano? Sí, que va a ser sano. Y era sano la persona. Y venía vos, che, te pasó una cosita así y yo estaba despotricando yo. Entonces yo cuando veía a Israel quejarse porque le faltaba agua, quejarse porque...
O sea, acababa de ver las maravillas de Dios, se daban vueltas, ya se quejaban por todo. Yo no los veo, siempre me vi a mí mismo. O sea, este soy yo. Como dijiste la otra vez, ¿te acordás? O sea, este soy yo. No está hablando la palabra de otro, está hablando de mí. Entonces, si hay algo que Moshe quiere impregnar en el pueblo bendito del Eterno, por eso le dice, ustedes no saben quiénes son ustedes. Ustedes no saben el privilegio que tienen. Ustedes han hecho un pacto con Dios. La bendición que Moshe le está dando a Israel es la bendición más grande que puede ser, y no fueron simplemente las palabras estas que dio, sino la bendición más grande que dio fue la Torá. Esa es la bendición que dio Moshe. Por eso es que la Torá está por sobre todos los otros escritos, porque dice que nadie, Dios atestiguó diciendo el mismo, no ha habido profeta como Moshe, con el cual habló con Dios cara a cara. O sea, el nivel de revelación dice que llegó a ser similar a la de los ángeles. ¿Sí? Porque su cuerpo ya viejito, ya no esta persona ya no pecaba. ¿Sí? Y tenía un contacto, digamos, permanente con Dios las 24 horas. Por eso es que él hasta se apartó de sus, por algo especial, de sus deberes matrimoniales, se apartó justamente en pos de Israel, y en pos porque Dios se lo había pedido. No era poco. Entonces, bueno, si hay algo para sacar, y hay mucho para sacar, porque todavía no hemos terminado, es justamente que nosotros podamos, como aquella persona que estuvo delante de nuestro Rebbe, de nuestro maestro, y le dijo, aumentanos, ¿crees? Sí, creo, aumentame la fe. Bueno, ¿sí? Que nosotros cada uno podamos decir, aumentame la fe, para ser sano, para ser libre, para poder ser de bendición para los demás, para ser de bendición para nuestra familia. Así que bueno, hermanos, pedid y se os dará. El Señor es bueno. Así que bueno, nos encontramos dentro de...